La primera vez que muchos soldados alemanes escucharon la palabra Canadier, rara vez llegó a través de un informe de inteligencia oficial ni de una sesión informativa del alto mando, donde los estrategas analizaban las fuerzas enemigas con mapas desplegados sobre mesas de madera pulida. Llegó en cambio como un comentario susurrado en una trinchera embarrada, como una advertencia murmurada que se pasaba de boca en boca a lo largo de un refugio de primera línea excavado en la tierra húmeda, o como una conversación en voz baja entre hombres exhaustos que miraban fijamente hacia la oscuridad de la noche esperando un ataque que podía llegar en cualquier momento sin previo aviso. En la vasta maquinaria burocrática y militar de la Wehrmacht, Canadá apenas representaba una nota al pie de página en los análisis políticos y estratégicos que los oficiales de Estado Mayor preparaban para sus superiores, un miembro auxiliar del Imperio Británico con una población pequeña dispersa por territorios inmensos y sin grandes tradiciones militares que merecieran atención especial de los planificadores alemanes que tenían preocupaciones mucho más inmediatas que atender en el continente europeo. Sin embargo, en los campos de batalla reales de Europa, donde los hombres morían cada día por miles, la reputación del soldado canadiense se extendió no a través de propaganda oficial ni comunicados del Ministerio de Guerra, sino a través de las experiencias crudas y sin filtrar de los hombres que los enfrentaron en combate y tuvieron la suerte de sobrevivir para contar lo que habían presenciado. Imagina un búnker húmedo cerca de la ciudad italiana de Ortona en diciembre de 1943, con las paredes de hormigón sudando condensación y el olor a tierra mojada y pólvora quemada impregnando cada rincón del refugio subterráneo. Un grupo de Fallschirmjäger, los temidos paracaidistas de élite alemanes que se consideraban entre las mejores tropas del Reich, se apiña junto intentando conservar el calor corporal mientras el frío del invierno mediterráneo se filtra a través de sus abrigos militares que ya no proporcionan el aislamiento que prometían cuando eran nuevos. Afuera del búnker, las campanas de la iglesia del pueblo yacen enterradas bajo toneladas de escombros junto con los cuerpos de civiles y soldados de ambos bandos que nadie ha tenido tiempo de recuperar. La ciudad entera se ha convertido en un laberinto destrozado de piedra antigua, polvo de siglos y muerte moderna que parece no tener fin sin importar cuántos días pasen luchando calle por calle. Uno de los paracaidistas escupe en la tierra del suelo del búnker con un gesto de desprecio cansado y dice casi casualmente, como quien menciona el clima o la hora de la cena, que los canadienses están llegando al sector. Los demás soldados que lo rodean, veteranos endurecidos que han combatido en Creta, en el norte de África y en docenas de batallas menores que la historia nunca recordará, caen en un silencio absoluto que dice más que cualquier discurso sobre el estado de la moral o la situación táctica. Nadie se ríe del comentario, nadie hace bromas sobre el enemigo que se aproxima, nadie muestra la bravuconería que los soldados alemanes solían exhibir cuando hablaban de enfrentar a otros ejércitos aliados. Ese silencio solo, esa ausencia total de fanfarronería entre hombres que habían saltado sobre fortalezas enemigas y capturado islas enteras contra probabilidades imposibles, dice absolutamente todo lo que necesitas saber sobre la reputación que los canadienses habían forjado en las mentes de quienes los habían enfrentado en combate directo. Los canadienses habían descubierto los alemanes a través de sangrientas lecciones repetidas en múltiples frentes de batalla. No luchaban como los británicos, a quienes habían estudiado durante décadas de planificación militar y enfrentado en 2 guerras mundiales. No eran tan cautelosos en sus aproximaciones tácticas, no eran tan rígidos en su adherencia a la doctrina establecida, no estaban tan atados a las maniobras de libro de texto que los oficiales británicos parecían seguir incluso cuando la situación en el terreno claramente demandaba improvisación y flexibilidad. Tampoco luchaban como los estadounidenses que habían empezado a llegar en números cada vez mayores desde 1942, audaces hasta el punto de la temeridad, enérgicos y agresivos, pero a veces imprudentes de maneras que los oficiales alemanes podían explotar mediante tácticas de emboscada y contraataque. Ni se parecían en nada a los soviéticos del frente oriental,
cuya estrategia frecuentemente dependía de números abrumadores que compensaban deficiencias en entrenamiento individual y coordinación táctica a nivel de unidades pequeñas. Los canadienses, en cambio, llevaban consigo a cada batalla una extraña mezcla de precisión casi científica y brutalidad descarnada, de disciplina férrea que mantenía las formaciones bajo el fuego más intenso y de imprevisibilidad táctica que mantenía a los comandantes alemanes adivinando constantemente sus próximos movimientos. Parecían hombres que entendían profundamente tanto la ciencia calculada de la guerra moderna como el caos primordial del combate cuerpo a cuerpo, donde los planes elaborados se desintegran y solo quedan los instintos, el entrenamiento y la voluntad de matar antes de ser matado. Para los oficiales de inteligencia alemanes sentados en cuarteles generales alejados del frente intentando analizar patrones y predecir comportamientos enemigos, esta contradicción aparente entre método y ferocidad resultaba profundamente frustrante porque no encajaba en ninguna de las categorías que habían desarrollado para clasificar a los diferentes ejércitos aliados. Para las tropas alemanas de primera línea que tenían que enfrentar a los canadienses directamente con rifles en las manos y el miedo en el estómago, esta misma contradicción era absolutamente aterradora porque significaba que nunca podías estar seguro de qué esperar cuando los soldados con la hoja de arce en sus uniformes aparecían en tu sector. Un informe oficial de la primera división paracaidista alemana, una de las unidades de élite más condecoradas de toda la Wehrmacht, describió a los canadienses como metódicos hasta el punto de la implacabilidad, señalando específicamente que no se quebraban fácilmente bajo presión y no entraban en pánico ni siquiera cuando estaban sometidos a fuego pesado de artillería y morteros que habría hecho retroceder a otras formaciones aliadas consideradas perfectamente competentes por los estándares normales de la guerra. Otros informes de diferentes unidades y teatros de operaciones hablaban de su precisión inquietante con los rifles, una habilidad de puntería que parecía sobrenatural para soldados que supuestamente venían de un país sin tradición militar significativa. Mencionaban su capacidad casi mágica para aparecer desde ángulos completamente inesperados que los defensores alemanes habían asumido estaban cubiertos por el terreno o por posiciones amigas. Destacaban especialmente su negativa absoluta a ceder terreno una vez que lo habían conquistado, cavando trincheras improvisadas y convirtiendo cada metro ganado en una pequeña fortaleza que requería bajas desproporcionadas para recuperar. Rumores persistentes circulaban entre las tropas alemanas afirmando que muchos de los soldados de infantería canadienses habían sido cazadores profesionales, granjeros acostumbrados a la vida dura en territorios salvajes, o leñadores y tramperos que habían crecido en terrenos inhóspitos, donde la supervivencia dependía de saber manejar armas de fuego desde la infancia y de poder caminar durante días enteros a través de bosques y montañas sin quejarse ni mostrar debilidad. Otros rumores hablaban de rastreadores indígenas con habilidades casi sobrenaturales para moverse sin ser detectados y para encontrar enemigos ocultos que creían estar perfectamente camuflados. Ya fuera que estos rumores contuvieran verdad literal o estuvieran embellecidos por el miedo y la imaginación de hombres agotados buscando explicaciones para las derrotas que sufrían, la impresión que creaban calaba profundamente en la psicología colectiva de las unidades alemanas que sabían que eventualmente tendrían que enfrentar a estos enemigos del otro lado del mundo. Para finales de 1944, las unidades alemanas que habían combatido tanto en el frente italiano como en Normandía después del desembarco aliado, comenzaron a comparar notas e intercambiar experiencias sobre los diferentes enemigos que habían enfrentado durante los años de guerra, y en estas conversaciones los canadienses eran descritos consistentemente con un respeto callado que rayaba en la admiración profesional, y a veces incluso con un toque inconfundible de temor genuino que veteranos endurecidos por años de combate raramente expresaban sobre ningún otro enemigo. Un oficial de la Wehrmacht escribió en su diario personal, un documento nunca destinado a ojos oficiales donde podía expresar pensamientos que habrían sido censurados en cualquier informe militar formal, que los canadienses no se jactaban de sus hazañas ni gritaban consignas patrióticas durante los asaltos como hacían otras tropas aliadas en momentos de euforia o desesperación.
simplemente avanzaban con una determinación silenciosa que resultaba mucho más intimidante que cualquier grito de batalla, porque sugería una confianza tan profunda en sus propias habilidades que no necesitaban reforzarla con demostraciones externas de coraje. Otro oficial alemán capturado posteriormente y entrevistado por equipos de inteligencia aliados comentó que los canadienses luchaban como si el barro que les llegaba hasta las rodillas, las ruinas que los rodeaban por todas partes y el frío que penetraba hasta los huesos les pertenecieran de alguna manera fundamental. Como si esas condiciones miserables que quebraban la moral de otras tropas fueran simplemente su ambiente natural, donde se sentían perfectamente cómodos, mientras sus enemigos sufrían tratando de adaptarse. Tales testimonios rara vez aparecían en los comunicados oficiales alemanes destinados al público o incluso a los niveles superiores del mando militar, donde la propaganda requería mantener una imagen de invencibilidad germana, pero vivían y se multiplicaban en diarios personales, en cartas enviadas a familias en la patria que nunca pasaron por los censores militares y en entrevistas de posguerra donde los soldados podían finalmente contar la verdad sin miedo a represalias por admitir debilidad o respeto hacia el enemigo. Para entender cómo se formó esta reputación inesperada que transformó a los canadienses de una nota al pie ignorada en uno de los enemigos más respetados y temidos que enfrentó la Wehrmacht en el frente occidental, hay que comenzar mucho antes de que los canadienses demostraran su valía en las calles destrozadas de ciudades italianas o en los setos mortíferos de la campiña normanda. La historia comienza con una suposición peligrosa que el alto mando alemán hizo al principio de la guerra y que eventualmente lamentaría amargamente cuando la realidad del campo de batalla destrozó sus cálculos cuidadosamente elaborados. Antes de que la guerra realmente los pusiera a prueba en combate directo, el alto mando alemán veía a los canadienses a través de una lente estrecha y profundamente despectiva, que reflejaba los prejuicios de estrategas que medían la importancia militar de las naciones principalmente por su proximidad geográfica y su historia de conflictos europeos. Para los analistas sentados en el OKW, el Oberkommando der Wehrmacht, que coordinaba todas las operaciones militares alemanas desde Berlín, Canadá era simplemente un apéndice del Imperio Británico sin identidad militar propia, digna de consideración seria. Un dominio distante que contribuía a materias primas valiosas para la industria de guerra aliada, producción de aviones en fábricas alejadas del alcance de los bombarderos alemanes y un puñado de divisiones que probablemente serían desplegadas bajo mando británico siguiendo órdenes de generales ingleses en lugar de desarrollar operaciones independientes. En las salas de planificación de Berlín, donde se decidía el destino de naciones enteras con marcadores sobre mapas gigantes, pocos imaginaban que las tropas canadienses ganarían una reputación separada y distintiva de sus socios del Commonwealth que los haría destacar como una fuerza militar única que merecía atención especial y precauciones adicionales. En los años anteriores a la guerra, los analistas de inteligencia alemanes habían estudiado meticulosamente las fuerzas coloniales del Imperio Británico, tratando de evaluar qué recursos militares podría movilizar Gran Bretaña en caso de un conflicto general europeo. Examinaron las tropas indias con su larga historia de servicio imperial y sus regimientos legendarios como los gurkhas nepaleses. Estudiaron a los australianos y neozelandeses que habían demostrado su ferocidad en Gallipoli durante la Primera Guerra Mundial. Analizaron las fuerzas sudafricanas con su experiencia en guerras coloniales africanas. Y finalmente consideraron a los canadienses, a quienes clasificaron cerca del fondo de la lista en importancia militar percibida a pesar de su participación significativa en la Gran Guerra de 1914 a 1918. Los resúmenes de inteligencia alemanes sobre Canadá hablaban de un ejército de tiempo de paz extremadamente pequeño que apenas alcanzaba para defender su propio territorio contra amenazas hipotéticas, con una mecanización limitada comparada con las fuerzas europeas modernas y un patrimonio militar completamente eclipsado por la larga historia británica de guerra imperial que se remontaba a siglos. Los alemanes creían que las divisiones canadienses estarían bien equipadas porque el sistema de suministros británico era generalmente confiable y eficiente,
pero no esperaban que fueran particularmente formidables en combate más allá de cumplir funciones de apoyo secundarias que liberaran a las tropas británicas regulares para las operaciones principales. Parte de esta subestimación catastrófica venía simplemente de la geografía y de cómo los planificadores militares alemanes priorizaban sus preocupaciones. Alemania siempre había estudiado a sus rivales continentales con un detalle exhaustivo que bordeaba la obsesión, acumulando información sobre Francia, Polonia, la Unión Soviética y otras naciones que representaban amenazas inmediatas a sus fronteras o a sus ambiciones de expansión territorial. Gran Bretaña representaba un caso único en el pensamiento estratégico alemán, un gigante naval y una potencia aérea que Alemania admiraba en ciertos aspectos, pero que nunca comprendió completamente, porque operaba según principios marítimos que los estrategas terrestres alemanes encontraban ajenos a su experiencia y formación. Canadá, por contraste directo, estaba simplemente demasiado lejos para parecer relevante en términos inmediatos, era demasiado tranquila políticamente para generar preocupación, y era demasiado estable internamente para ofrecer oportunidades de subversión o explotación que los servicios de inteligencia alemanes pudieran aprovechar. Cuando la guerra estalló finalmente en septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, los oficiales alemanes esperaban que Gran Bretaña dependiera principalmente de sus regimientos profesionales tradicionales con siglos de historia y tradición marcial. Asumieron que la participación canadiense llegaría lentamente siguiendo el patrón establecido durante la Primera Guerra Mundial, donde Canadá había movilizado gradualmente fuerzas significativas, pero siempre en un rol de apoyo a las operaciones británicas principales. Esperaban que los canadienses fueran leales y serviciales como habían sido antes, pero estratégicamente secundarios en cualquier cálculo serio sobre cómo ganar o perder la guerra en Europa. En los primeros años del conflicto, cuando las victorias alemanas se sucedían con rapidez vertiginosa desde Polonia hasta Francia y más allá, no había nada visible en los campos de batalla europeos que contradijera directamente estas suposiciones cómodas que permitían a los planificadores alemanes ignorar esencialmente a Canadá como factor militar significativo. Sin embargo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer tempranamente en la confianza alemana sobre sus evaluaciones de las fuerzas canadienses, grietas que los analistas de inteligencia notaron en sus informes, pero que los altos mandos descartaron como irrelevantes o atribuyeron a factores circunstanciales en lugar de reconocerlas como señales de una capacidad militar genuina que merecía reevaluación seria. Los canadienses desplegaron tropas hacia Gran Bretaña mucho más rápidamente de lo que los alemanes habían predicho, basándose en sus estimaciones sobre capacidad de transporte marítimo, disposición política y complejidades logísticas que supuestamente deberían haber retrasado cualquier contribución militar significativa durante meses o incluso años. Sus unidades entrenaron intensivamente en suelo británico, adoptando tácticas modernas y adaptándose bien a armas nuevas que requerían habilidades técnicas que los alemanes no esperaban encontrar en soldados de un país supuestamente subdesarrollado militarmente. Los observadores alemanes que monitoreaban las transmisiones de radio aliadas y los informes de inteligencia que llegaban a través de diversas fuentes notaron que los oficiales canadienses enfatizaban la iniciativa individual a nivel de pelotón y compañía, permitiendo que los líderes de unidades pequeñas tomaran decisiones tácticas independientes en lugar de esperar órdenes de superiores distantes. Esta era una cualidad que la propia Wehrmacht valoraba enormemente en su doctrina de Auftragstaktik, el mando por misión que daba a los comandantes subordinados libertad para determinar cómo cumplir sus objetivos en lugar de dictar cada movimiento desde arriba. Ver esta misma filosofía en un ejército que supuestamente carecía de tradición militar seria debería haber sido una señal de alarma, pero los analistas alemanes descartaron estos indicios como muestras de entusiasmo amateur en lugar de capacidad profesional genuina, un error de juicio que pagarían caro en los años siguientes. Todo cambió de manera irreversible en agosto de 1942, cuando los canadienses protagonizaron una operación que transformaría para siempre cómo los alemanes los percibían.
aunque inicialmente los resultados tácticos parecían confirmar las bajas expectativas alemanas sobre las capacidades militares canadienses. El asalto anfibio contra la ciudad portuaria francesa de Dieppe fue un desastre absoluto para los canadienses en términos de bajas sufridas y objetivos alcanzados, pero conmocionó a los alemanes de una manera completamente inesperada que nadie en el alto mando había anticipado cuando planearon las defensas costeras de la Europa ocupada. Lo que Berlín vio como un asalto fallido que demostraba la incapacidad aliada para penetrar la fortaleza Europa, las tropas alemanas de primera línea que realmente combatieron aquel día lo vieron como una demostración brutal y aterradora de algo mucho más peligroso que la mera competencia táctica. Los canadienses mostraron en Dieppe una disposición inquebrantable a continuar el ataque incluso cuando el coste humano se volvía catastrófico por cualquier medida racional de cálculo militar. Los alemanes que luchaban en los búnkeres de hormigón y en los acantilados que dominaban las playas de guijarros no recordaron después una invasión desorganizada ejecutada por aficionados que no sabían lo que hacían. Recordaron un enemigo que seguía avanzando a pesar del fuego de ametralladoras que segaba filas enteras de hombres, a pesar de los campos de minas que destrozaban cuerpos y vehículos por igual, a pesar de las lanchas de desembarco destruidas que dejaban a los soldados varados en aguas poco profundas bajo fuego cruzado, y a pesar de probabilidades tan imposibles que cualquier unidad sensata habría abandonado el ataque y buscado reembarcarse para preservar lo que quedaba de sus fuerzas. Un soldado alemán que defendió las posiciones costeras aquel día escribió posteriormente en una carta a su familia que nunca fue interceptada por los censores militares: los canadienses atacaron incluso cuando no había camino visible hacia adelante que no estuviera bloqueado por alambre. De púas, minas y posiciones de fuego superpuestas. Combatieron cuerpo a cuerpo sobre las piedras de la playa cuando sus armas se atascaron con arena y agua salada. Simplemente no se detenían sin importar cuántos de ellos cayeran ni cuán obvio fuera que la situación era militarmente irrecuperable. Esta no era la infantería británica cuidadosa y metódica que la Wehrmacht esperaba enfrentar basándose en décadas de análisis y en la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Tampoco era el estilo estadounidense agresivo pero frecuentemente improvisado que los alemanes aprenderían a conocer en los meses siguientes cuando las fuerzas americanas entraran en combate en el norte de África. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, una semilla de duda se plantó en las mentes de los comandantes alemanes sobre sus suposiciones cómodas respecto a los canadienses. Era posible que estos soldados del otro lado del Atlántico fueran algo completamente diferente a lo que los analistas de inteligencia habían predicho, algo que no encajaba en ninguna categoría existente y que requeriría nuevas tácticas y nuevas precauciones para enfrentar efectivamente. Para finales de 1942, los informes de campo alemanes comenzaron a mencionar las unidades canadienses con una frecuencia mucho mayor que antes del desastre de Dieppe, y el tono de estos informes había cambiado de manera sutil pero significativa. Ya no hablaban de los canadienses con el desdén casual que caracterizaba las referencias anteriores a las fuerzas del dominio británico. Los observadores de campo alemanes comenzaron a notar y documentar la disciplina canadiense de maneras que sugerían respeto profesional más que condescendencia. Comentaban favorablemente sobre su puntería con rifles, una habilidad que destacaba incluso comparada con otras fuerzas aliadas bien entrenadas. Señalaban su capacidad para mantener la cohesión de unidad incluso en situaciones de caos absoluto donde otras formaciones se habrían desintegrado en grupos desorganizados de individuos buscando supervivencia personal en lugar de victoria colectiva. En Dieppe, los canadienses habían fracasado completamente en alcanzar sus objetivos militares declarados, sufriendo más del 50% de bajas entre muertos, heridos y capturados. Pero al hacerlo, se habían presentado ante la Wehrmacht con una fuerza inolvidable que contradecía todas las evaluaciones previas sobre su importancia militar. Canadá,
que había sido una nota al pie ignorada en los cálculos estratégicos alemanes apenas meses antes, había entrado ahora en la consciencia militar alemana de una manera que no podría ser borrada por ningún comunicado oficial ni ninguna revisión de inteligencia que intentara minimizar lo que había ocurrido en aquellas playas sangrientas. La historia completa de cómo esa transformación en la percepción alemana se desarrollaría y profundizaría tendría que esperar a las ruinas de ciudades italianas, donde los canadienses demostrarían que Dieppe no había sido una anomalía, y a los setos mortíferos de Normandía, donde confirmarían que representaban una fuerza militar de primera categoría que merecía el mismo respeto cauteloso que los alemanes reservaban para sus oponentes más peligrosos en cualquier frente de la guerra global. El amanecer gris que se levantó sobre Dieppe el 19 de agosto de 1942 fue un día que ni los alemanes ni los canadienses olvidarían jamás, sin importar cuántos años vivieran después de que las armas finalmente callaran y el mundo intentara reconstruirse de las ruinas de la guerra más destructiva de la historia humana. Para el mundo exterior que seguía los acontecimientos a través de comunicados oficiales y reportajes periodísticos cuidadosamente censurados, el asalto sería registrado como un fracaso catastrófico que demostraba la imposibilidad de atacar directamente las defensas costeras alemanas sin una preparación mucho más elaborada y fuerzas mucho mayores de las que se habían empleado. Más de la mitad de las tropas canadienses que desembarcaron en aquellas playas de guijarros fueron matadas, heridas gravemente o capturadas por los defensores alemanes que habían convertido la ciudad costera en una fortaleza erizada de ametralladoras, morteros y artillería preposicionada para cubrir cada metro de playa con fuego superpuesto. Pero para los alemanes que estuvieron en esas playas aquel día, que dispararon desde las troneras de los búnkeres hasta que los cañones de sus armas ardían demasiado para tocarlos sin guantes, que observaron oleada tras oleada de soldados canadienses caer bajo su fuego solo para ser reemplazados por más hombres que seguían avanzando como si la muerte fuera simplemente un inconveniente menor en lugar de una certeza estadística, el recuerdo no fue de una defensa triunfante que demostraba la superioridad alemana. Fue un recuerdo de shock profundo ante lo que habían presenciado, una experiencia que desafiaba sus expectativas sobre cómo se suponía que los soldados enemigos debían comportarse cuando enfrentaban probabilidades imposibles y bajas devastadoras que habrían justificado la retirada según cualquier manual táctico escrito por cualquier ejército del mundo. Antes de Dieppe, las tropas alemanas tenían expectativas variadas, pero generalmente condescendientes, sobre sus oponentes aliados occidentales, basadas en años de análisis de inteligencia y en la experiencia de los primeros años de guerra, donde las victorias alemanas se habían sucedido con una facilidad que parecía confirmar todas las teorías sobre la superioridad de las armas y la doctrina germanas. Los británicos eran considerados profesionales competentes, pero excesivamente cautelosos, atados a procedimientos rígidos que limitaban su capacidad de explotar oportunidades fugaces en el campo de batalla. Los franceses habían sido derrotados tan rápidamente en 1940 que apenas contaban en los cálculos posteriores. Los estadounidenses todavía no habían entrado completamente en el campo de batalla europeo y representaban una incógnita que los analistas alemanes debatían sin llegar a conclusiones firmes. En cuanto a los canadienses específicamente, pocos soldados alemanes habían combatido contra ellos directamente desde la Primera Guerra Mundial, terminada más de 2 décadas antes, y la mayoría no sabía nada sobre ellos, más allá de vagas menciones en periódicos británicos capturados que hablaban de tropas coloniales llegando para apoyar el esfuerzo de guerra imperial. En Dieppe, los defensores alemanes presenciaron algo que desafiaba sus categorías mentales sobre el comportamiento esperado de los soldados enemigos occidentales, a quienes consideraban generalmente menos fanáticos que los soviéticos del frente oriental, pero también menos peligrosos, precisamente por esa relativa racionalidad que supuestamente los haría retirarse cuando la situación se volviera claramente insostenible. Los soldados de infantería canadienses avanzaron a través de condiciones que cualquier observador objetivo habría calificado de suicidas, condiciones donde la probabilidad estadística de sobrevivir el cruce de la playa se aproximaba a 0 para cualquier individuo que intentara el movimiento.
No avanzaron porque fueran estúpidos ni porque no comprendieran la situación táctica que enfrentaban. Avanzaron porque esa era su misión y porque retirarse sin intentar completarla no era una opción que consideraran aceptable, sin importar el coste personal que tuvieran que pagar. Un oficial alemán que comandaba una de las posiciones de ametralladora que dominaba la playa principal escribió posteriormente en un informe interno que nunca fue clasificado para distribución pública. Los canadienses mostraron un coraje que bordeaba la locura, pero que no podíamos descartar como mera temeridad porque sus movimientos mantenían coherencia táctica incluso bajo el fuego más intenso que jamás había presenciado en mis años de servicio. Mantuvieron formaciones de asalto, apoyaron a sus compañeros heridos e intentaron alcanzar sus objetivos asignados incluso cuando era obvio que el ataque había fracasado completamente. Este no era el comportamiento de aficionados aterrorizados luchando por instinto de supervivencia. Este era el comportamiento de soldados profesionales ejecutando su deber hasta el final sin importar las consecuencias personales. Los alemanes que sobrevivieron a Dieppe y continuaron sirviendo en el frente occidental durante los años siguientes llevaron consigo esta memoria de los canadienses como una advertencia que compartían con camaradas que no habían estado presentes aquel día. La advertencia no era sobre tácticas específicas ni sobre armamento particular que los canadienses emplearan de manera diferente a otros aliados. La advertencia era sobre su mentalidad, sobre una determinación que parecía inmune a los factores que normalmente quebraban la voluntad de combate de las unidades militares cuando las bajas alcanzaban niveles que hacían el éxito matemáticamente imposible. Si los canadienses habían luchado así en Dieppe, donde todo estaba en su contra desde el primer momento, ¿cómo lucharían cuando tuvieran ventajas tácticas reales, cuando tuvieran superioridad de fuego, cuando tuvieran el impulso del avance en lugar de la desesperación de un asalto fracasado? Esa pregunta inquietante perseguiría a los planificadores alemanes durante los años siguientes, mientras los canadienses se preparaban para demostrar exactamente de qué eran capaces cuando las condiciones favorecían su estilo de combate implacable y metódico. La respuesta a todas las preguntas que Dieppe había planteado en las mentes de los comandantes alemanes llegó con claridad brutal en Italia durante 1943 y 1944, cuando los canadienses demostraron que su actuación en las playas francesas no había sido una anomalía producida por circunstancias excepcionales, sino una expresión genuina de su carácter militar nacional que se manifestaría consistentemente en cada teatro de operaciones donde combatieran. La campaña italiana ofreció a los alemanes la oportunidad de observar a los canadienses en un tipo completamente diferente de combate. No el asalto anfibio desesperado de Dieppe, sino una campaña prolongada de avance gradual a través de terreno montañoso defendido por algunas de las mejores unidades que la Wehrmacht podía desplegar, incluyendo las temidas divisiones paracaidistas y las formaciones blindadas veteranas que habían combatido en el norte de África. El terreno italiano favorecía enormemente a los defensores alemanes de maneras que hacían cada kilómetro de avance aliado extraordinariamente costoso en vidas humanas y material de guerra. Las montañas de los Apeninos proporcionaban posiciones defensivas naturales que podían ser sostenidas por fuerzas relativamente pequeñas contra atacantes numéricamente superiores. Los valles estrechos canalizaban los avances aliados hacia rutas predecibles donde la artillería y los morteros alemanes podían concentrar fuego devastador con precisión preregistrada. Los pueblos medievales construidos en piedra se convertían en fortalezas improvisadas, donde cada edificio tenía que ser conquistado individualmente en combate urbano, que anulaba las ventajas aliadas en blindados y apoyo aéreo. Y sobre todo esto, el clima italiano con sus lluvias interminables convertía los caminos en ríos de barro que atrapaban vehículos y agotaba a los hombres que tenían que avanzar a pie, cargando todo su equipo mientras el enemigo esperaba seco y descansado, en posiciones preparadas. En este infierno de barro y piedra y muerte constante, los canadienses ganaron una reputación que superó incluso lo que habían demostrado en Dieppe, porque aquí no estaban simplemente muriendo con coraje en un asalto condenado desde el principio. Aquí estaban avanzando, conquistando terreno, destruyendo unidades alemanas de élite
y haciendo exactamente lo que los defensores alemanes creían imposible dadas las ventajas naturales del terreno y la calidad de las tropas que lo defendían. La batalla de Ortona, en diciembre de 1943, se convirtió en el ejemplo definitivo de lo que los canadienses podían lograr cuando combinaban su determinación implacable con tácticas innovadoras desarrolladas específicamente para superar los desafíos únicos que enfrentaban. Ortona era una pequeña ciudad portuaria en la costa adriática de Italia que los alemanes habían convertido en una posición defensiva que consideraban prácticamente inexpugnable. La primera división paracaidista alemana, veteranos de Creta y del norte de África, considerados entre los mejores soldados de infantería del mundo, defendía cada edificio, cada calle, cada sótano con la ferocidad desesperada de hombres que sabían que el prestigio de su unidad de élite dependía de detener el avance canadiense. Los paracaidistas alemanes habían minado los edificios para que colapsaran sobre los atacantes, habían creado posiciones de francotiradores en cada campanario y tejado, habían convertido los callejones estrechos de la ciudad medieval en trampas mortales donde las ametralladoras podían barrer cualquier movimiento visible con fuego cruzado, imposible de evitar. Los canadienses respondieron a estos desafíos con innovaciones tácticas que sorprendieron completamente a los defensores alemanes que creían conocer todos los trucos posibles del combate urbano después de años de guerra en múltiples frentes. En lugar de avanzar por las calles donde las ametralladoras alemanas los esperaban, los canadienses desarrollaron lo que llamaron ratones entre las paredes, una técnica que consistía en abrir agujeros a través de las paredes medianeras de los edificios usando cargas explosivas y avanzar horizontalmente de edificio en edificio sin jamás exponerse en las calles donde el fuego alemán dominaba. Limpiaban cada habitación sistemáticamente con granadas y fuego de armas cortas, avanzando como fantasmas a través de la estructura urbana mientras los defensores alemanes esperaban vanamente en sus posiciones de calle que los canadienses aparecieran en los puntos de muerte cuidadosamente preparados. Los paracaidistas alemanes que sobrevivieron a Ortona describieron la experiencia como una pesadilla donde el enemigo parecía capaz de aparecer desde cualquier dirección sin previo aviso. Un momento los canadienses estaban en el edificio de al lado, al siguiente estaban detrás de ti entrando por un agujero en la pared que no existía 5 minutos antes. La batalla duró más de una semana de combate continuo que dejó la ciudad reducida a escombros humeantes. Pero cuando terminó, los canadienses controlaban Ortona y los restos destrozados de la primera división paracaidista se retiraban hacia nuevas posiciones defensivas, intentando comprender cómo habían sido derrotados por un enemigo que, según todos sus cálculos, no debería haber sido capaz de conquistar aquella fortaleza urbana sin sufrir bajas tan catastróficas que habrían detenido cualquier avance posterior. Los informes alemanes sobre la batalla de Ortona emplearon un lenguaje que habría sido impensable un año antes, cuando los canadienses eran considerados apenas dignos de mención en los análisis de inteligencia serios. Describieron a los atacantes canadienses como implacables, metódicos e imposibles de desmoralizar mediante las tácticas que normalmente funcionaban para quebrar el espíritu de las fuerzas atacantes en combate urbano prolongado. Un oficial de la división paracaidista escribió que los canadienses luchaban como si la ciudad les perteneciera, como si cada edificio conquistado fuera una reivindicación personal que defenderían hasta la muerte una vez tomado. No mostraban signos de fatiga de combate que deberían haber aparecido después de días de lucha continua sin descanso adecuado. No perdían cohesión de unidad incluso cuando las bajas reducían pelotones a escuadras y escuadras a puñados de sobrevivientes. Simplemente seguían avanzando con la misma determinación metódica que habían mostrado el primer día, como si el tiempo y las bajas fueran irrelevantes para su misión. La reputación forjada en Italia acompañó a los canadienses cuando desembarcaron en las playas de Normandía en junio de 1944 como parte de la mayor operación anfibia de la historia militar, y los alemanes que defendían el sector canadiense pronto descubrieron que todo lo que habían escuchado sobre estos soldados del otro lado del Atlántico era completamente cierto y posiblemente incluso subestimado por los rumores que circulaban entre las tropas del frente. En la playa asignada a los canadienses
canadienses, bautizada Juno por los planificadores aliados, las defensas alemanas eran formidables con búnkeres de hormigón, campos de minas, obstáculos antitanque y posiciones de artillería preregistradas para cubrir cada metro de arena donde los atacantes tendrían que desembarcar bajo fuego enemigo concentrado desde múltiples direcciones. Los canadienses atravesaron esas defensas con pérdidas significativas, pero con una velocidad que asombró tanto a sus aliados como a sus enemigos, avanzando más tierra adentro el primer día que cualquier otra fuerza aliada excepto los británicos en un sector adyacente. Pero fue en las semanas siguientes, en el combate brutal a través del bocage normando con sus setos impenetrables y sus campos diminutos convertidos en trampas mortales, donde los canadienses confirmaron definitivamente su estatus como una de las fuerzas de combate más efectivas y temidas del frente occidental. El terreno del bocage era un laberinto de setos antiguos tan gruesos que detenían los tanques, de campos pequeños rodeados por barreras vegetales que proporcionaban cobertura perfecta para defensores y convertían cada avance en una serie interminable de emboscadas potenciales donde los atacantes nunca sabían qué esperaba al otro lado del siguiente seto hasta que era demasiado tarde para retroceder. Los alemanes que combatieron contra los canadienses en Normandía añadieron nuevos capítulos al léxico de respeto cauteloso que se había desarrollado desde Dieppe e Italia. Hablaban de la precisión del fuego canadiense que creaba la impresión de enfrentar fuerzas numéricamente superiores a las que realmente existían, porque cada disparo parecía encontrar su objetivo con una eficiencia que multiplicaba el efecto de cada soldado desplegado. Comentaban sobre los francotiradores canadienses con un temor que bordeaba la superstición, describiendo tiradores invisibles que podían alcanzar blancos a distancias que parecían imposibles para rifles de infantería estándar, eliminando oficiales, operadores de radio y artilleros de mortero con disparos precisos que decapitaban la cadena de mando alemana antes de que los defensores supieran siquiera que estaban bajo ataque. La artillería canadiense recibió elogios particularmente significativos de los observadores alemanes que reconocían excelencia técnica cuando la veían incluso en un enemigo. Describieron el fuego de apoyo canadiense como matemáticamente preciso, una sombra reptante que avanzaba siempre justo delante de la infantería proporcionando protección constante sin jamás caer corta sobre las propias tropas ni adelantarse tanto que permitiera a los defensores recuperarse antes de que los soldados de infantería llegaran a sus posiciones. Un coronel alemán capturado cerca de Falaise admitió durante su interrogatorio que la coordinación canadiense entre artillería e infantería era tan buena como cualquier cosa que él hubiera visto en el ejército alemán, y en algunos aspectos posiblemente superior, porque los canadienses parecían capaces de ajustar sus planes de fuego en tiempo real con una flexibilidad que la burocracia militar alemana frecuentemente impedía. Pero más allá de estas habilidades técnicas específicas que podían ser medidas y documentadas en informes de después de la acción, los alemanes también respetaban a los canadienses por cualidades más intangibles que resultaban más difíciles de articular, pero que importaban enormemente en el nivel visceral donde los soldados evaluaban a sus enemigos basándose en instinto y experiencia directa más que en análisis abstracto. Los oficiales alemanes capturados usaban consistentemente 3 palabras cuando describían a los canadienses en interrogatorios de posguerra donde ya no tenían razón para mentir ni exagerar. La primera palabra era tenaces, describiendo cómo los canadienses raramente abandonaban un ataque una vez iniciado y cómo una vez que capturaban terreno lo defendían con una obstinación que hacía que desalojarlos costara bajas desproporcionadas al valor táctico de la posición disputada. La segunda palabra era metódicos, capturando cómo los canadienses aproximaban el combate como artesanos, realizando un trabajo difícil pero familiar. Sus asaltos estaban cuidadosamente preparados con reconocimiento extenso. Sus movimientos estaban coordinados con precisión que sugería ensayo repetido, y sus sistemas de comunicación funcionaban eficientemente incluso en el caos del combate, donde otras unidades perdían contacto entre sus elementos. La tercera palabra era precisos,
reconociendo la efectividad letal del fuego canadiense en todos los niveles, desde el francotirador individual hasta las barragas de artillería divisionales, una precisión que compensaba cualquier desventaja numérica y que hacía que enfrentar a los canadienses fuera significativamente más peligroso que enfrentar fuerzas aliadas comparables en otros sectores del frente. Cuando la guerra finalmente terminó y los historiadores comenzaron a recopilar testimonios de veteranos alemanes sobre sus experiencias enfrentando diferentes ejércitos aliados, un patrón claro emergió en las evaluaciones sobre los canadienses que habían combatido desde Dieppe hasta la liberación de Holanda. Los alemanes no habían temido a Canadá como nación, porque Canadá nunca había representado una amenaza geográfica ni política para los intereses alemanes de la manera que Francia o la Unión Soviética representaban amenazas existenciales que justificaban atención estratégica prioritaria. Lo que los alemanes habían aprendido a temer era el carácter de los hombres individuales que luchaban bajo la bandera canadiense con su hoja de arce roja, hombres que combinaban la profesionalidad técnica de los mejores ejércitos europeos con una resistencia física y mental forjada en los paisajes duros de un país donde la supervivencia nunca había sido garantizada y donde la autosuficiencia era una necesidad práctica antes de convertirse en una virtud militar. Un veterano alemán resumió el consenso que había emergido entre quienes sobrevivieron para reflexionar sobre sus experiencias de guerra con una declaración que capturaba perfectamente la transformación que había ocurrido en la percepción alemana desde los días de condescendencia ignorante antes de Dieppe hasta el respeto ganado con sangre en Italia, Normandía y más allá. Si tuviera que enfrentar a cualquier soldado aliado nuevamente en combate, esperaría que no fuera el canadiense, porque eran simultáneamente los más justos en su trato a prisioneros y civiles, y los más peligrosos cuando tenían un rifle en las manos y un objetivo que alcanzar. Los alemanes no temían a Canadá como concepto abstracto, pero temían profundamente a los canadienses como realidad concreta del campo de batalla, y ese temor ganado honestamente a través de años de combate brutal representa quizás el mayor tributo que un enemigo puede ofrecer a quienes lo derrotaron.